Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien y espero también que a la brevedad posible nos podamos conocer personalmente y compartir un aula que es el lugar en donde nos sentimos más a gusto. Eh, Mi nombre es Carlos Brown, soy el profesor titular de Oficio y Técnica de las Artes Audiovisuales Producción y para la clase de hoy quiero reflexionar y tratar de que ustedes reflexionen sobre cuál es la tarea de un productor. ¿Qué hace un productor? ¿Cómo se define un productor? Y también revisar un poco la estructura de un equipo de producción. Bien, normalmente en las clases presenciales solía generar una pregunta a los alumnos. ¿Qué es un productor?, les preguntaba. Y generalmente se genera un silencio en principio. ¿Y por qué se genera ese silencio? Bueno, porque no es tan sencillo definir qué es un productor. Es mucho más sencillo definir qué es un director, qué hace el sonidista, qué hace el director de fotografía. ¿Y por qué no es tan sencillo decir qué es un productor? Porque el trabajo de producción tiene muchas facetas, tiene diferentes aristas que vamos a tratar de revisar. Generalmente y rápidamente genero otra pregunta. ¿De qué se ocupa un productor? Vamos a tratar de buscar la definición por este camino. ¿Qué hace un productor? Y acá sí aparecen un montón de cosas rápidamente. Muchas se hacen rápidamente y sin pensar demasiado. Una de las primeras que aparece es consigue cosas. Y sí, yo creo que es una parte del trabajo de producción, pero es una parte muy pequeña. En todo caso, no define cuál es la tarea de un productor. En todo caso, define cuál es la tarea de un asistente o un ayudante de producción. Pone la plata, dicen otros. Y bueno, creo que tampoco lo define. Y también queremos desterrar esa imagen del productor como un millonario que anda repartiendo billetes por ahí, nada más alejado a nuestra concepción del productor. El productor va a gestionar y va a facilitar el aporte de capitales, ¿sí? Pero no es el que pone plata. Muy rara vez un productor aporta capitales propios, digo, ¿no? Compra las pizzas, me han dicho. Bueno, esto creo que tiene que ver con por ahí una de las primeras experiencias que les aparece a ustedes como cineastas, la realización de un cortometraje, de un trabajo, donde ves al productor que es el que los convoca, el que provee el transporte y el alimento. Entonces dice, bueno, que compra las pizzas. Queda muy chiquito para tarea de un productor. Es un organizador, suelen decir otros, y creo que, bueno, sí, esto sintetiza un poco nuestro trabajo y se aproxima un poco, ¿sí? Pero también queda chico lo de organizador. Contrata a los actores y técnicos, sí, esto es responsabilidad del productor, gestiona los permisos, dicen otros, y bueno, todas estas cuestiones empiezan a configurar un poco cuál es la tarea del productor. Pero ninguna de todas estas logra definirlo aún. Bien, pensemos entonces qué condiciones debe tener un productor. Y generalmente hay como una cuestión de pensar al productor como una persona que debe ser organizada, estructurada y responsable. Pero no se suele hablar del productor como un creativo. Y creo que eso es un error impresionante. Yo creo que es fundamental que el productor sea creativo. No puedo concebir un productor que no sea creativo. Y para reforzar este concepto de creatividad, recuerden que un productor muchas veces va a discutir el argumento, el guión, con el autor.
y le va a sugerir cambios inclusive. Es aquel que también va a discutir con el director cuál es su idea realizativa, cuál es la mejor forma estética para la película. Y también, y pasa algunas veces, es que ante una laguna o un problema del director, el productor sale en su auxilio. Así que imagínense el nivel de creatividad que tiene que tener. Tiene que ser creativo para seducir a capitales y buscar los aportantes, ¿sí? Y para lograr que nuestro proyecto se imponga por sobre otros. Es necesario ser muy creativo. Y otra condición es el ser racional. Sí, sin duda es fundamental. Nuestra cátedra concibe como única forma de realización de un audiovisual el ser racional, ¿sí? Un trabajo de forma racional. La propuesta de un plan, ¿sí? Para materializar el proyecto es fundamental un plan racional. Es más, todo este cuatrimestre se lo vamos a dedicar a eso, a tratar de transmitirles una idea de un plan para poder hacer frente a cualquier audiovisual. Y la última condición, tener sentido común, está relacionada con la anterior de ser racional. Decimos que el sentido común, hacemos un chiste, un juego de palabras que dice que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. El productor tiene que tener sentido común, porque muchos de los problemas que se le van a aparecer se solucionan aplicándole el sentido común. ¿Bien? Bien. ¿Qué más hace un productor? Dicho todo esto, empezamos a estructurar ya la idea de un productor. Calcula el costo de la producción. Sí, esto es así. Inclusive, a veces, antes de la existencia del guión terminado, o sea, en la etapa de desarrollo, a veces con un argumento o un tratamiento, y todavía sin el guión terminado, a partir de la lectura de un tratamiento o argumento, un productor avisado puede hacer un cálculo del costo, que se llama presupuesto de máximas. Pero no quiero ampliar sobre esto porque es la próxima clase, lo van a ver con mucho detalle. Bien, ese primer presupuesto de máximas van a ver después en su proyección al presupuesto definitivo que tiene poco margen de error, así que sí, es órbita del equipo este cálculo del costo. Va a evaluar las demandas de todos los equipos y va a discutir cada uno de las necesidades, tanto humanas como materiales, de todos los equipos. Digo, fotografía, arte, sonido, dirección, ¿sí? Montaje. Y no solo que las va a evaluar, sino que es responsabilidad del productor darle curso, hacerlas realidad a estas demandas. Nosotros trabajamos para que todos los equipos puedan también trabajar en el nivel máximo de creatividad. Busca el financiamiento. Sí, esto ya lo adelantamos un poco. Sí, el trabajo del productor es buscar y proveer del capital que sea necesario para la realización de ese audiovisual, ¿sí? Va a tender todos los puentes posibles y va a hacer todas las gestiones en pos de lograr juntar ese capital. Va a gestionar ese capital, o sea, gestiona los recursos y los administra. Y justamente esto es fundamental, porque no importa el tipo de producción, una producción de bajo presupuesto o una producción grande de presupuesto, una película con mucho dinero, nunca es suficiente el presupuesto. Entonces, de una buena administración se puede hacer una diferencia. De esa administración justa de los recursos es una de las claves del éxito, ¿no? Elabora el proyecto. Sí, claro. Desde la construcción de la carpeta de producción tendiente a
a conseguir colaboraciones, no solo materiales, ¿sí? Es fundamental. Esto es algo fundamental en la tarea del productor, ¿no? Desde la idea, lograr que esa idea germine, se convierta en un guión, y ese guión se convierta en un proyecto. Y que ese proyecto podamos presentar a un concurso, ¿sí? Lo podamos hacer circular a otras productoras y a posibles aportantes en pos de que ese proyecto se convierta en una película, en una serie, en lo que tenga que ser. Se encarga del marketing, también está relacionado a lo anterior, ¿sí? Sobre todo en la etapa de desarrollo con la propuesta de marketing interno, le llamamos, tendiente a qué? A que esa pieza de circulación que va a ser el proyecto, que va a ser la carpeta de producción, tenga un diseño tendiente a que, justamente a que un jurado elija nuestro proyecto sobre todo la otra pila que tiene, o que un inversor decida aportar un capital a nuestro proyecto y no a los otros 10 que le ofrecieron, ¿sí? Y también el marketing externo, tendiente a que el potencial público consumidor elija nuestros productos, por supuesto. En resumen, es el responsable legal, ¿sí? El productor es el dueño de la película, el cortometraje o el comercial, ¿sí? Digo, no del comercial, porque por ahí tiene también una empresa atrás que va a ser que va a poner el capital y va a asumir el rol de productor. Pero digo, de una película hablando, esto de ser el responsable legal y el dueño implica un montón de derechos y también un montón de obligaciones, ¿sí? Bueno, antes de entrar con lo de estructura de producción, creo que es el momento de reflexionar entonces sobre la primera pregunta, de ¿qué es un productor? ¿Qué es un productor? Y yo creo que ahora sí podemos establecer una definición. Yo creo que un productor, o es la idea de nuestra cátedra, un productor es aquel que va a realizar los sueños, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Un posibilitador de esos sueños. ¿Trabajamos para qué? Para que un guión no sea un papel que descansa en un cajón o en la memoria de una computadora, sino que tenga la posibilidad de realizarse y ser una película. Ese es el trabajo del productor. Hacer posible esos sueños, pasarlos de la realidad de sueños pasarlos de la dimensión de sueños a la dimensión de realidad. Ese es el trabajo de un productor. Bien, no importa el tamaño de una producción, lo vuelvo a reforzar este concepto. Un comercial, un cortometraje, un largometraje, de ficción, documental, de presupuesto pequeñito, de presupuesto altísimo. Va a necesitar siempre de un productor que lo haga realidad, ¿sí? Y bueno, según el tamaño de esa producción, va a haber una estructura que administre y que lo haga realidad. Vamos a revisar esa estructura según lo concibe Bebe Camín, que es un cineasta argentino, director de varias películas, entre ellas Los chicos de la guerra, del año 82, estrenada muy poquito tiempo después del fin de la guerra de Malvinas. Hace muchísimos años, desde el comienzo del concurso de Historias Breves, se desempeña como coordinador de los jóvenes productores. En ese contexto lo conocí cuando fui un joven productor hace años. Y tiene un texto que se llama Introducción a la producción cinematográfica, que es bibliografía obligatoria de nuestra cátedra, y que describe con mucha claridad y simpleza la estructura de un equipo de producción, que es lo que vamos a compartir ahora. Simplemente, y antes de meternos con esto, quiero movilizarlos a otra reflexión.
pensar un poco el tema de la producción de cine hoy. ¿Cuál es el gran problema de la producción de cine hoy? Bueno, algunos pensarán, yo pienso que la distribución y exhibición es un gran cuello de botella. Pero también hay que reflexionar, y por eso nuestra cátedra tiene un enfoque hacia el cine de bajo presupuesto. Suelo preguntar a los alumnos, ¿cuántos creen ustedes que vale una película media en la Argentina? Y yo ahora se los pregunto a ustedes a la distancia, ¿cuánto creen que vale una película de presupuesto medio en la Argentina? Y suelen decir 3 millones, no, 5, más, les digo más, 8, 10, y parece una subasta. Bueno, hoy el costo de película media es de 25 millones de pesos. Por supuesto que podemos hacer con muchísimo menos una película, ¿sí? Pero bueno, ese es el costo que establece el INCAA para una película media. Como verán, 25 millones de pesos no es un dinero fácil de conseguir y que damos vuelta a nuestros bolsillos o generamos un poco de ahorro y hacemos frente a eso. Vamos a necesitar de un trabajo organizado para gestionar ese dinero, o aunque sea la mitad. ¿Cuál es otro de los problemas del cine? Que el dinero se va a gastar rápidamente. ¿Cuánto se tarda en hacer una película? Un año puede tardar, dependiendo, ¿no? Hay películas que tardan mucho más y otras que menos, pero generalmente vos decís, es difícil de dimensionar una etapa de desarrollo que a veces no tiene fin, ¿sí? A veces las películas nacen y mueren en el desarrollo. Entonces eso dejémoslo para la próxima clase. Pero digo, una preproducción suele durar 2 meses, 3 meses. Un rodaje, 5 semanas, 6 semanas, 8 semanas, una película más grande, 9 puede durar, no más que eso. Y la postproducción, 2, 3 meses más, ¿sí? O sea que en el término de un año podés hacer una película. Entonces, digo, muchísimo dinero que se gasta muy rápido y la recuperación, aparte de ser insegura, es lenta. Generalmente la gran inversión se va a recuperar en los primeros 2 años, ¿sí? De comercialización de un producto, pero a veces ese tiempo se dilata y va más allá en el tiempo. Así que ese es uno de los grandes problemas del cine, ¿sí? Bien, veamos los de estructura entonces. Estructura de producción en 3 niveles de responsabilidad. Hablemos del primero. El primero es el nivel empresarial, ¿sí? El nivel empresarial está representado por los dueños de la producción. Y vuelvo a aclarar esto, ¿no? Cuando digo dueños, estoy hablando en el sentido patrimonial o comercial, ¿sí? Por supuesto que una película, moralmente hablando, es del guionista, es del director y es de cada uno de todos esos talentos que le hicieron posible. Pero comercialmente o patrimonialmente hablando, es del productor, que es la cabeza del nivel empresarial, ¿sí? ¿Y qué es el productor? Bueno, puede ser una persona humana o una persona jurídica. Persona humana o física, ¿sí? Una persona de carne y huesos que asume la responsabilidad de producir un film o un cortometraje. O puede ser una persona jurídica. Cuando hablamos de persona jurídica estamos hablando de una empresa. Por decir un ejemplo, el más conocido en la Argentina es Patagonic, ¿sí? Bien. También aparece el coproductor, o suele aparecer, cuando hablamos de coproductor, estamos hablando de una película de coproducción. ¿Y qué es una coproducción? Bien, es la asociación de diferentes productores de diferentes países. Pueden ser 2 países o más. Hay coproducciones bipartitas, tripartitas o multipartitas. Pueden ser productores del mismo continente o de diferentes continentes. Argentina
tiene mucha tradición de coproducción con España, por ejemplo, pero también con Latinoamérica, ¿sí? Bien, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, justamente hacer frente al aporte de un capital más grande, y también que el producto o la película sea considerada nacional en más de un país o inclusive en distintos continentes, y que eso le dé una perspectiva comercial de exhibición más importante o de ventas a, a otros sistemas, ¿no? Bueno, ¿quién más representa este nivel? El productor asociado. Y acá aparece esta figura del productor asociado que generalmente no está tan asociada al cine, o generalmente no son personas que se dedican exclusivamente a producir cine. Está más relacionada a la figura de un inversor, ¿sí? Alguien que tiene un dinero y que se le presenta un negocio posible, la película, y le llega ya el paquete de producción armado. ¿Qué es el paquete de producción? Bueno, decir, mira, el proyecto es hacer esta película que va a costar este dinero, con este elenco, ¿sí? Con esta cantidad de semanas de filmación y en estas locaciones. Y la idea de comercialización de esa película. Entonces, si este productor asociado, este inversor, lo ve como un posible negocio, se sumará aportando parte del capital. Por supuesto, va a aportar un capital y se va a hacer dueño de una porción de esa película en pos de que esa película tenga éxito comercial y que pueda recuperar la inversión y un poco más, ¿sí? Bien, eso con respecto al nivel empresarial, ¿sí? El nivel que le sigue es el nivel gerencial. Y este nivel, que para mí es fundamental, tiene que ver con el trabajo intelectual de una película, el trabajo de diseño de una película, el trabajo de diseñar la mejor estrategia para hacerla viable, ¿sí? Y ahí aparece la figura fundamental, que es la del productor ejecutivo, un gerente de la película. Productor ejecutivo para mí es de las figuras más importantes en una película. De hecho, el productor ejecutivo aparece generalmente en la etapa de desarrollo y va a acompañar el proceso de la película, inclusive antes de que esté el director, y más tiempo que el director, porque generalmente, no generalmente, siempre, el trabajo del productor ejecutivo no va a terminar con la copia A y decir, bueno, acá está la película. No, va a ir más allá. Va a tener en su órbita de responsabilidad la comercialización, exhibición, distribución, ventas del producto. Así que es la persona que más tiempo está con la película y que es fundamental, creo yo. También en esta órbita, en este nivel gerencial, está el director de producción. El director de producción va a secundar al productor ejecutivo, va a ser su mano derecha, y el director de producción tiene atribuciones muy similares, lo va a representar en ocasiones en que el productor ejecutivo no pueda estar presente o hacer frente a alguna de sus labores. Y generalmente el director de producción aparece en películas que tienen grandes presupuestos o bastante envergadura y despliegue. En producciones pequeñas, más artesanales, con menor presupuesto, suele no ser necesario tener un director de producción y el productor ejecutivo puede hacer frente a todas sus responsabilidades. En películas más grandes es necesario ser secundado por el director de producción. Y también en este nivel aparece el productor delegado. El productor delegado aparece generalmente cuando son producciones que están ligadas a subsidios del INCAA, o sea, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que imponen
la necesidad de un productor delegado que vaya controlando el ritmo de la producción. O, por ejemplo, de un inversor que imponga también la necesidad de tener un productor delegado que vea cuál es el ritmo de esa producción, por supuesto. Bien, pasamos al último nivel que describe Camín, que es el nivel operacional o nivel operativo, ¿sí? Y este nivel está relacionado al trabajo de campo. Habrán escuchado hablar del trabajo de campo. ¿Y qué es el trabajo de campo? Bueno, el trabajo de campo es la materialización de todos los proyectos, diseños y estrategias que hizo el productor ejecutivo en el nivel gerencial. Ahora ese plan hay que ponerlo en funcionamiento. Y el responsable es el jefe de producción, que es la cabeza del nivel operacional. Bien, mucho de este trabajo de campo lo vamos a ver en los trabajos prácticos que se le van a proponer en esta cursada. Desde el comienzo, en cuantificación a partir de el desglose, pasando por la búsqueda de locaciones, los desgloses de vestuario, ¿sí? El diseño del plan de rodaje y muchos elementos más que van a ver en los prácticos son el trabajo de campo, justamente. No podemos abarcar todo, nos queda fuera lo de presupuesto, plan económico y financiero, porque en un cuatrimestre es imposible abarcar todo, por eso que siempre les sugerimos que cursen el taller elegido de producción, donde van a ver esa parte de presupuesto y plan económico y financiero con muchísimo detalle. Bien, continuemos. El jefe de producción va a tener una estructura, asistente de producción, le sigue en jerarquía, ayudante de producción y el meritorio o aprendiz de producción, ¿sí? Digo, puede ser un asistente o varios asistentes, un ayudante o varios. Eso depende del volumen de lo que haya que administrar y producir, por supuesto. Y también es fundamental el apoyo de un área contable, ¿sí? Para toda la administración y rendición de gastos de ese presupuesto, ¿sí? Y también para el pago de los impuestos y las obligaciones tributarias que son obligatorias, la liquidación de sueldos y demás cuestiones contables. Y también de un área jurídica, ¿sí? Que le dé una forma correcta jurídica a los contratos, ¿sí? A un montón de cuestiones de derechos que se generan, como por ejemplo el derecho de autor, ¿sí? Ante la adquisición de una obra literaria para una adaptación, aunque esto es órbita del nivel gerencial, te lo digo, toda la realización de contratos, derecho de imagen y otros problemas jurídicos que pueden aparecer y que son fundamentales darle una cobertura jurídica a derecho para no generar problemas futuros, ¿sí? Bien, esto es lo que les quiero transmitir por hoy. No quiero hacerlo más largo porque sé que es dificultoso de mirar y prefiero que se vayan con esta idea clara y movilizarlos a pensar sobre la labor de producción. Bien, simplemente como final quiero compartir una reflexión sobre Roger Corman, porque Roger Corman como productor, ¿sí? Representa cuál es nuestra idea o lo que le queremos transmitir como espíritu de producción, ¿no? Roger Corman es un productor de 94 años, muy conocido y muy prolífico en la industria hollywoodense, fue actor también, y acaba en estos días de pandemia, 16 de abril, lanzar
un festival de cortos hechos en casa, ¿sí? Así que bueno, nos parece que materializa esta idea que les queremos transmitir como un hacedor de sueños, al que una pandemia no le pone límite a sus sueños y logra generar estrategias en pos de seguir creando a pesar de todo. Así que si Roger Corman con 94 años no baja los brazos, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Les agradezco y espero que este material bueno, los ayude y los movilice a pensar la labor del productor, y les pido por favor que lean los textos y bueno, que también participen en los foros y traten de llevar al día los trabajos prácticos y vamos a tener una cursada fructífera. Gracias.